Per mi la vulnerabilidad es el que em fa sentir malament. Algo que me afecta mucho y que también me hace llorar y me hace sentir diferentes a los demás. La vulnerabilidad es que te puedes sentir a veces mal y a veces bien. La vulnerabilidad para mí es como que es una fragilidad que la puedes convertir en un poder. Para mí la vulnerabilidad es cuando alguien se siente con dificultades de movilidad o mentales. Y también cuando alguien está triste o enfadado. Eso también es una vulnerabilidad. Para mí es explicar nuestra vida, cómo decir algo que nos importa, decir cosas importantes para nosotros y todo eso. Para mí la fragilidad es un punto débil y a la vez una fortaleza que te ayuda a cumplir algún sueño, como ser cantante, pianista, guitarrista, etc. Es como algo que te hace sentir triste, pero lo puedes convertir en una potencia. Tener algo diferente. Me llamo Asad, tengo 11 años, he nacido aquí en España, mis padres son de Pakistán. Mi vulnerabilidad es que me sentía alto y lo convertí en potencia jugando a básquet. Y cuando antes todos me llamaban en mi clase jirafa y todo eso, pero después empecé a jugar a básquet i no m'importava ja. La meva vulnerabilitat és que mai he pogut veure el meu avi i m'agradaria veure, però ja no està en el món. Fa temps, fa com 3 anys que s'ha mort. Abans, quan estava viu, sempre li deia a la meva mare que volia parlar amb el meu avi, però la meva mare sempre em contestava que ja parlarem algun dia. Tinc que agafar el seu número de telèfon. I un dia un tiet meu va trucar a la meva mare i va dir que ja s'ha mort. Aquell dia em vaig sentir molt malament quan vaig escoltar a la meva mare dient això. Una persona cuando se siente vulnerable, lo que podemos hacer es compartirlo con alguien. Hola, me llamo Fatija, tengo 12 años y soy de Barcelona. Me gusta el fútbol y mis padres son de Marruecos. A mí me ha dolido cuando se ha muerto mi abuelo. Y yo cuando he llorado mucho, hasta que me he cansado, pero cuando el otro día, al siguiente día, no estaba como triste, tenía ganas de llorar, pero no me sacaba y no podía, y por eso estoy triste y nunca me voy a olvidar de él. No, lo que me ayuda a mí es pensar de cuando hemos ido juntos a un lado, hemos ido a tiendas, me ha cuidado, me ha protegido y todo. Hola, soy Suleiman, tengo 11 años, he nacido en España, pero mis padres y yo somos de Pakistán. Tuve una vulnerabilidad cuando fui a Pakistán, que eran los insectos. Era la segunda vez que iba, la primera vez era un bebé y no sabía nada de qué era y todo eso. Así que cuando ya llegué la segunda vez tenía algo de miedo y era mi vulnerabilidad. Así que poco a poco ya no tenía mucho miedo y ya no me afectaba mucho y me fijé que los insectos eran bastante raros y algo chulos. Si me siento frágil o vulnerable, intento ignorarlo, como ir a algún lugar que me haga olvidar ese momento, no sé. Hola, me llamo Daniela, tengo 11 años,
Soy de aquí y mis padres son de Filipinas. Me gusta el fútbol y que se burlaban de mí, que tenía entre cejas y que me sentía mal, ¿no? Y cuando llegaba a casa siempre le decía a mi madre que me quitara los entrecejas y me dijo que no porque que era pequeña y le dije que si me podría quitar algún día y dijo que algún día pero no me lo quitaba. Y también cuando me mojaba la cara en la escuela se me veía también los pelos en las entrecejas y me decían, tienes pelo, y se estaban riendo todo el rato. Y cuando ya he cumplido 11 años, mi madre me ha quitado las entrecejas y me he puesto contenta. Hola, me llamo Komal, tengo 11 años. Mi vulnerabilidad es la religión. Una vegada per la nit anàvem tota la família y había unas personas que digan que asco de familia. Hola, me llamo Saif, tengo 11 años. Mi origen es de Pakistán y he nacido en España. Mi vulnerabilidad es que hace un año mi abuelo había desaparecido de este mundo. En Pakistán, cuando antes estaba perfecto, le iban a hacer una visita en el doctor y en el camino, por el coche, se notaba enfermo y pues... Hola, me llamo Leila, tengo 12 años y vivo en Barcelona. Y mi vulnerabilidad es que ha muerto mi abuelo y que hace tiempo no lo he visto en Marruecos. Pues les explico a mis amigas, las que confío más en ellas y me siento más relajada. Hola, me llamo David, tengo 11 años. Mi fragilidad es que cuando era muy pequeño no me gustaba ser muy alto. Y pasaba el tiempo y ya me iba acostumbrando de mi altura, que una vez me puse muy triste por mi altura, que me quejaba de mí y mi altura, y al final me he acostumbrado. Hola, me llamo Marion, tengo 11 años, soy de aquí de Barcelona y mi madre es de Marruecos y mi padre es de Francia. Mi vulnerabilidad es cuando estoy triste y enfadada. Para salir de la tristeza lo que puedo hacer es escuchar música y cantar a la vez, o jugar con mi hermana. Y para salir del enfado, ignorar las palabras que me afectan. Soy Arfan. Mi madre y mi padre es de Bangladesh y mi hermana es de aquí. Yo cuando vengo aquí tengo miedo porque soy aquí nuevo y algunos niños que me molestan, me insultan y tengo miedo y digo a mi padre. Cuando ha pasado 2 o 3 años y hay mis amigos, 2 amigos buenas que es de Bengalí, son muy buenas, me ayudan y después cuando mi hermana ha nacido aquí, estoy muy contenta y cuando vengo de la escuela mi profesora que dice felicidades y estoy muy contenta y mis amigos, mis profesores, mis profesoras son buenas, me ayudan, habla, ya está. Hola, me llamo Ashmit, tengo 11 años y he nacido aquí. Y mi vulnerabilidad es que me siento alta
Y con eso es bueno también porque cuando voy a unos conciertos puedo ver mejor. Cuando estoy a la biblioteca puedo ayudar a la gente bajita que no puede llegar a alcanzar a coger el libro. Hola, me llamo Josefa, tengo 11 años y mi vulnerabilidad era que era bajito y las personas se reían de mí. A veces iba a la librería, las personas cuando no quería un libro pero estaba muy alto, las personas decían que eres muy bajo, no puedes coger el libro y eso. Si serías alto podrías cogerlo, pero eres muy bajo y eso. Y eso me hacía sentir mal y quería crecer, pero no. Pero ahora me siento bien ser bajo. Me gusta ser bajo, puedo hacer más cosas porque habían atracciones para los altos que no podían ir y yo puedo ir ahí porque soy muy bajo. Em dic Laia i sóc la tutora de 6è. Per mi la vulnerabilitat és una cosa que ens fa sentir-nos inferiors als altres o en situació de desigualtat. Quan em van començar a parlar del tema de les vulnerabilitats, vaig pensar que en tenia moltes, però al final he arribat a la conclusió que en realitat en tinc una que porto arrossegant des de petita, que és que sóc una persona molt sensible. I evidentment és molt fàcil fer mal a una persona que és sensible i és fàcil que la gent t'ataqui, però amb el temps he convertit aquesta sensibilitat en una empatia. Soc una persona molt empàtica i això m'ha convertit en una gran rescatadora d'animals. He rescatat gats, gossos, conills, de tot, fins i tot un paó. I a més soc mestra d'educació especial en un centre de màxima complexitat al Raval.